Bienvenido, buenas tardes, buenos días, buenas noches a este espacio donde hablaremos sobre el siguiente tema, la ética pública. En este caso sería la transparencia como valor y virtud. Mi nombre es Rodrigo Delgado y los otros dos integrantes del grupo dejo que se presenten por ellos mismos. Hola, mi nombre es Roberto de Jesús Inservaltodano, y voy a estar apoyando en este podcast. Y mi nombre es Fernando Corrales y estaremos aquí para hablar de este tema. El día de hoy, ¿verdad? Como antes mencionado, hablaremos de la ética pública. En este caso, la transparencia como valor y virtud. Primero empezaremos dando una breve introducción de qué tema precisamente estamos tratando. En este caso, ¿verdad? Para empezar a hablar de la transparencia como valor y virtud, primero hay que hablar del contexto en que vamos a poner la transparencia, en este caso de la ética pública. Así que deberíamos consultar la pregunta de qué es la ética pública. Ahora, la ética pública es un conjunto de principios y valores que deben de guiar la conducta de quienes ejercen funciones en el ámbito del gobierno o las instituciones públicas. Ahora, ya habiendo tenido el contexto en el que vamos a hablar sobre la transparencia, habrá que decir cuál sería el concepto de transparencia. En este caso, transparencia se refiere en pocas palabras, al hecho de ser conciso y honesto con las acciones. En este caso, como estamos hablando de ética pública, estamos hablando de gobiernos e instituciones, que se sepa lo que están haciendo, que rindan cuentas y que en general no se mienta, no se oculte información a los ciudadanos o las personas que ocupan esas instituciones. Ahora, una vez habiendo dicho esto, tenemos que preguntarnos por qué es relevante esto en gobiernos e instituciones, por qué la transparencia resulta tan esencial en los ciudadanos y gente que ocupa estas instituciones. Bueno, creería yo que la transparencia es algo esencial desde el punto de vista democrático, porque, o sea, un gobierno que le oculta a las personas lo que está haciendo va en contra de todo principio democrático. O sea, esa es la transparencia es la mayor manera de prevenir la corrupción. Y, o sea, al tener un gobierno que sea completamente transparente, eso genera confianza a la gente, genera un ambiente accesible y coherente para todos los fines que tiene este mismo. También así se garantiza una rendición de cuentas para saber exactamente lo que está pasando con el país y todo lo que albergue ese gobierno. Y claro, ahora sería plantear qué problemas morales planteo de la ausencia de la transparencia. En este caso sería exactamente toda la antítesis o las cosas que acabas de decir que no se hacen. Por ejemplo, el tema de la corrupción, ¿verdad? A la hora de no rendir cuentas a nadie, las instituciones gubernamentales especialmente son las que pueden hacer y deshacer lo que quieran debido a que no tienen jueces, que en este caso son las personas, los que los ponen en el poder. Otra cosa es, ¿verdad? Al no tener información, las personas tienen una desconfianza. La ciudadanía, en este caso, hablando de un gobierno en específico, tienen desconfianza porque no saben qué está haciendo un gobierno, no saben ni siquiera qué hacen, qué metas tienen, o qué, en algunos casos, gobiernos, qué crímenes cometen en nombre de otras cosas. Al mismo tiempo, a la hora de no tener esta información, hay ciertos grupos de que sencillamente no conoce nada de su gobierno, se crea una inequidad a la falta de información, a la falta de rendir cuentas. Y claro, también la impunidad, porque la gente que no, las instituciones y gobiernos que no rinden cuentas, nunca se sabe, como dije antes, los crímenes que hacen, no se sabe absolutamente nada de las malas prácticas, ni en nada de mala fe. Después, para terminar de introducir el tema, ¿verdad? Tenemos que ver qué desafíos conlleva la implementación a eso, si es que los hay. Porque, claro, la transparencia no es un valor o algo que se da por sentado, sino que como tenemos una sociedad democrática donde se supone que hay que rendir cuentas, es un valor, por lo menos en la opinión de este locutor, que hemos integrado en la sociedad como algo
obligatorio el día de hoy. Así que, ¿qué desafíos conlleva la implementación de esto? Porque claro, no todos son rosas y no todo es algo bueno. Bueno, para comenzar, creo que transparencia total es imposible llegar para cualquier gobierno, cualquier institución. Casi ninguna institución va a llegar a ser totalmente transparente. Es algo que es prácticamente imposible en el mundo actual. Pero algunos desafíos que podría llevar su implementación son una resistencia al cambio en estructuras burócratas, la falta de voluntad política, los riesgos de vulnerar la privacidad o la seguridad de las personas. La ciudadanía se desinteresa porque se siente poco informada, además de que le ponen limitantes tecnológicos o de presupuesto en algunos casos. Ahora, una vez habiendo introducido el tema, ¿verdad? Hay que hablar sobre cosas, sobre qué comprendemos nosotros en este tema de la transparencia. En este caso, yo quería hacer la pregunta de, por lo menos si hay alguien, ¿verdad? En nuestro contexto de los tres, siendo ciudadanos extranjeros que ha vivido en varios gobiernos ya, en dos gobiernos distintos, de dos culturas distintas, que si han tenido alguna experiencia donde se sintieron que algún gobierno, o en este caso alguna institución, por haber pasado en varias universidades, si fueron transparentes contigo, o en este caso no lo fueron. No sé qué me podrían decir al respecto. Desde mi punto de vista, por lo vivido en mi país natal, Nicaragua, es todo lo contrario. Allá no hay nada de transparencia. El gobierno te oculta todo y ellos inventan las cifras prácticamente. Por ejemplo, está el ejemplo de la construcción del Estadio Nacional de Fútbol de allá, que fue una inversión que dio China de varios millones y al final fue un estadio súper mediocre, que no era nada con lo que se pensaba hacer. Y eso fue que ocultaron el dinero y ocultaron la información y no hubo transparencia para nada en ese caso. Bueno, y creo que sabiendo que de por sí en Latinoamérica muy poco gobierno, si por decir ninguno, es transparente al respecto de los fondos y de las obras que hacen. En Centroamérica, pues, mucho menos, y mucho menos en un país tan corrupto como lo es Nicaragua. Eh, el tema de tener cero transparencia fue creciendo poco a poco. Al principio ocultaban una cosita, después otra. Y cuando se dieron cuenta, ya prácticamente no le mostraban a la ciudadanía nada de lo que hacían. Continuando con el tema, hay otra pregunta que yo me hacía, ¿verdad? Que es, ¿verdad? A la hora de ser transparente y rendir cuentas, está el dilema ético de que si esto puede afectar negativamente a la privacidad, ¿verdad? Con un ejemplo o por el ejemplo del estadio que mencionaste, que, ¿verdad? A la hora de rendir cuentas, uno tiene que ver cuánto dinero se invirtió en ese caso o quiénes trabajaron en la obra. Eso al dominio público, o por lo menos no tan fácil como conseguir esa información, no es tan fácil, debido a que, por lo menos, yo no sé qué empresa trabajó en ese estadio, ni lo dirán, ni quién fue el que estaba a cargo y ese tipo de cosas. Ahora, ¿afecta esto negativamente la privacidad? Sí y no. En algunos casos, o sea, obviamente es beneficioso que se sepan quiénes hicieron este tipo de cosas, en este caso esta obra incompleta o mal hechas, porque claro, ahora sabemos el culpable y si hubo algún delito de corrupción, etcétera, etcétera. Pero en otros casos son terceros que capaz no tienen mucho que ver con, con el, con el tema y solo se ven sus nombres involucrados porque claro, hay que llenar una cuota de transparencia entre comillas y que se sepa qué hicieron o qué hacen o que por lo menos están involucrados. Y muchas veces solo se saben que están involucrados y no se señala específicamente su rol en eso y pueden llevar consecuencias de que se le echen la culpa por algo que realmente no estaba en su cargo. Con lo antes mencionado del compañero, yo creo que de cierta manera sí puede afectar negativamente la privacidad, ya que si se filtran todos los datos personales o sensibles, prácticamente no va a haber nada de privacidad para nadie. Por eso creo que debe haber un equilibrio entre la apertura
y la protección de los derechos. Eh, Continuando con el tema, ¿verdad? Yo tenía la pregunta de que si se puede ser completamente transparente sin caer en riesgo o errores. En este caso, en mi opinión, ¿verdad? Como decíamos antes, tenemos el error de afectar negativamente la privacidad de las personas. Y aquí viene un dilema más o menos, que ¿qué pasa cuando una persona es ética, pero trabaja en una institución no transparente o una institución opaca? Por lo menos nosotros tenemos ese dilema con gente que conocemos de nuestro país que trabaja para el gobierno. ¿Eso los hace automáticamente gente deshonesta o por algo por el estilo? Bueno, siento yo que en esos casos no hay mucho en lo que se pueda hacer. La verdad es que la gente sale para ganarse el pan de cada día. Y aunque esté rodeada de una gente corrupta, tiene que hacer lo necesario para llevar el sustento a su casa. Obviamente, eh, en hasta ciertos casos es hasta deshonesto trabajar en esos lugares, porque uno ve toda la corrupción que está ahí, pero por lo menos en el caso de Nicaragua no hay ni a quien reclamarle, no puede ir a decirle a alguien que este caso está corrupto porque todo el sistema está corrupto. Entonces, siento yo que lo mejor de ahí es quedarse callado y seguir haciendo lo que uno hace. Sí, siguiendo con lo antes mencionado, pues yo concuerdo con mi compañero, creo que lo mejor es quedarse callado, porque también, además de eso, no sabes correr el riesgo de que si decís algo, te pueden hacer, pues, torturar o incluso matar, pues, algo totalmente normalizado en Latinoamérica, que si hablas mal del gobierno o soltas datos de ellos, van a ir tras vos, te van a ir a buscar. Y claro, pues, o sea, realmente no solo con los gobiernos, sino en general cualquier institución donde uno quiera compartir más datos de lo que extraoficialmente se le permite, uno, por lo menos en muchas instituciones, peligra su trabajo. Es algo muy, muy usual a la hora de ser transparente. Y creo que realmente la persona en la institución que trabajas probablemente están más separados de lo que uno se imagina. O sea, una institución no hace a la persona, no define a la persona como tal, porque hay muchas instituciones donde manejan valores distintos a los que nosotros que manejamos, y eso no quiere decir de que nosotros seamos esos valores que manejan. Hasta ciertos puntos lo normalizamos y lo aceptamos por trabajar en esas instituciones, pero no quiere decir que seamos como la institución como tal. Ahora, Sí, yo tenía una pregunta, o bueno, no sé qué ibas a decir. no, que iba a decir que, pues sí, tampoco, hasta cierto punto, tampoco, si la empresa nos dice que vayamos a matar a alguien, pues lo vamos a ir a matar. Pero Pero sí. Ahora yo tenía una pregunta. ¿La transparencia a la hora de las instituciones la hace la gente porque a conciencia, por lo menos un gobierno la hace a conciencia o porque se le exige por ley? Bueno, en este caso yo pensaría que un poco de ambas, dependiendo de la ley y también dependiendo de quién esté gobernando en el momento. Podemos ver que prácticamente los que están gobernando se vuelven locos prácticamente por el poder y no son para nada transparentes. Es prácticamente improbable decir que hay un gobierno o una institución que es transparente en estos tiempos, por lo menos en Latinoamérica. Y también creo que en Estados Unidos no creo que sean transparentes. Pero en Latinoamérica tenemos ese gran problema de que hay cero transparencia. Pero pienso que sí, nace de ambas. De una ley que se debería seguir, pero que no se siga. Y dependiendo del que esté gobernando, de su forma de pensar, de su forma de gobernar, que normalmente no va a suceder, no va a ser transparente. yo pensaría que nace de la ley, porque es mentira que alguien que gobierna y que ve todos los beneficios que trae ocultar datos va a querer cambiarlo. Entonces, la ley debería ser exigente con la transparencia. Yo opinaría lo mismo.
la verdad, que nace bastante de la ley, capaz que en algunos casos nace de la conciencia, porque claro, no todos los que gobiernan son monstruos que son inmorales, pero realmente si no se le exige no lo hacen, realmente. No, no creo que haya tantas personas en el poder que venga de su corazón ser transparente con las cosas que hacen, aunque no sean malas, simplemente por un hecho del que no rendir cuenta a nadie es algo liberador para este tipo de gente, porque tienen menos estrés, tienen menos cosas, tienen más margen de error, un montón de beneficios para ellos. Ahora, yo tengo una pregunta, ¿verdad? ¿Este tipo de valores se debería enseñar en la escuela? ¿La transparencia se debería enseñar en la escuela? Yo realmente creería que sí, solo que no se hace, porque las escuelas también, como cualquier institución, especialmente a sus estudiantes, eh, esconden muchas cosas. Esconden muchas cosas de su funcionamiento, de su funcionamiento administrativo, académico, etcétera, etcétera. Muchas veces porque los estudiantes los tratan como ingenuos, pero también porque, o por lo menos a los padres, ¿verdad? Que en este caso no tienen ningún argumento en decir que no comprenderían los datos que se les proporciona. Hay, desde temprano hay instituciones como la escuela donde no se enseña eso y más bien se enseña lo contrario con el ejemplo de que ellos son antitransparentes. Para mí también opino que eso debería ser desde que somos pequeñitos, desde que entramos al colegio, eso debería ser un punto principal que enseñar, porque o sea, algo que deberíamos tener todos y que se debería promover mucho más en los colegios. Se supone que, bueno, no sé aquí, pero por lo menos allá en Nicaragua tenemos una clase que se llama Convivencia y Civismo, que esas clases deberían enseñarte esas cosas, pero allá se usaba para todo menos para enseñar. Entonces, creo que sí se debería hacer algo para que los colegios promuevan todos esos valores. Ahora, con una pregunta, ¿ustedes sienten que, por lo menos de las dos comunidades de las que pertenecemos, la nicaragüense y ahora la salvadoreña, sienten que se exige en este país o en el nuestro, lo cual la respuesta hacia el adelanto es no, eh, se le exige la transparencia a los líderes, se le exige suficiente transparencia? Por lo menos en Nicaragua ya sabemos que no, y no por no tratar, sino porque hay muchas represalias a la hora de exigirla. Pero por lo menos en El Salvador siente que se le exige a este gobierno, a las instituciones acá, transparencia. Pues yo realmente creería que no. Se supone y la campaña que él tira es que sí hay transparencia, que ellos no ocultan datos como los gobiernos anteriores y pues algunos datos que sueltan, con esos mantienen a la población contenta. No necesitan pasar rindiendo cuenta de otras cosas. Por eso considero que no se le exige prácticamente nada, porque la gente cree con lo que él dice. Y son datos que no se sabe realmente, no se demuestran oficialmente los datos, son prácticamente datos inventados. Y con eso mantienen a la población. Bueno, sí, por lo menos allá en Nicaragua, ya todo el mundo sabe que el gobierno te oculta datos y ya nadie realmente no puede hacer nada por miedo a represalia. En cambio, aquí siento que la gente se está confiando mucho de los datos que proporciona el gobierno sin preguntarse realmente si son verdaderos o no. Un caso de ello es lo que pasó ahorita con los chorros, que no se sabe realmente cuánto dinero se gastó en contener todo eso, ni si hubieron más pérdidas de las que el gobierno dijo. Y pareciera que a la gente ya se lo olvidó, ya pasó y ya. Y ahora, ya hablando de la gente en sí, va a ser una pregunta que verdad que es un poquito polémica o va más allá, puede dar mucho debate, que es, ¿creen que los ciudadanos de hecho están preparados para ejercer ese derecho que tienen a saber, de ese derecho a que sean los gobiernos transparentes con ellos? ¿Está la gente preparada para saber la verdad de las instituciones que lo gobiernan? Yo creo que no, porque
o hasta cierto punto no todo el mundo, ¿verdad? Y eso es uno de los grandes problemas de la democracia, que es verdad que no solo hay gente que no está preparada, sino que hay gente que no le interesa tampoco. Son muchos factores de gente. Por lo menos la gente preparada, ¿verdad? Hay gente que verdad que exige datos y todo, pero como decía antes el compañero, a veces se quedan con el primer dato que tienen y no verifican nada, no verifican ni la autenticidad del dato, ni para qué sirve en realidad, o ni para qué propósito ese dato se le está dando a la población. Muchas veces yo creería que los datos se tienen que dar sin ningún propósito, realmente solo para tenerlos ahí ya está y que el que quiera consultarlos los tenga. Pero en este caso, por lo menos en el país, hay muchos datos donde se comparten con el único propósito, ¿verdad?, de ver las cosas buenas, entre comillas, que está haciendo el gobierno y no debería ser así, no debería ser un acto de propaganda dar datos, simplemente debería ser darlos por dar porque es una obligación. De igual manera, yo creo que no todo, o la gran mayoría no está preparado para ejercer su derecho de saber, ya que en la gran mayoría tienen falta de formación cívica o no tienen las herramientas de los accesos a la información, porque claro, no sueltan información y no tienen cómo acceder a una información que está también oculta, además de que les falta una cultura de fiscalización. Todo esto hace que la gente no esté realmente preparada y por eso se dejan llevar con algunos datos que sueltan que realmente no tienen así como algo oficial. Sí, volviendo a tomar lo que dijo mi compañero al inicio, siento que generalmente sueltan los datos, solo los buenos, no dejan ver, o sea, solo buscan los datos buenos que saben que les va a favorecer y no los datos que realmente son del país. Y esto lo buscan para hacer, claro, para verse como grandes, que solo son las cosas buenas. Pero entonces no lo hacen por un tema de transparencia como tal, sino solo para verse como el buen gobierno. Y eso es un tema que no debería ser así. Debería ser transparente en todos los ámbitos, no importando si son buenos o malos. Claro, o sea, son cosas usadas como herramientas de propaganda siempre. Y también está el tema de hay gente que tal vez está preparada para recibir estos datos, pero simplemente no le interesa recibirlo. Hay gente que no le interesa saber muchas cosas del gobierno. O también lo que mencionaba el compañero antes de que no todo el mundo eh, está formado para recibir estos datos porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a la información. Cosas como el internet o la luz, principalmente en Latinoamérica, no son cosas eh, que sea, eh, que sea igual para todos. Y también el conocimiento en general, donde tener estos datos usualmente no son públicos. Tenemos un gran ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, que Estados Unidos revela archivos clasificados cuando cumplen 30 años, si no me equivoco. Eso es algo que para la población normal de los estadounidenses no sabe, primero, es algo que no sabe. Y segundo, no sabe ni dónde buscarlo. Si supiera que lo hacen, no sabe ni dónde buscarlo. Porque claro, no solo no tienen la formación para buscar dónde publican esos datos, sino que también hay alguna cosa que hacen los gobiernos, es que cumplen su cuota de transparencia. O sea, dan los datos, pero no te dicen ni dónde y lo hacen lo más intuitivo posible a la hora de descubrir esos datos. Entonces, por eso tenemos el ejemplo de Estados Unidos, donde ese tipo de datos realmente nadie lo sabe, pero ahí están. O sea, el gobierno no miente, simplemente tienen los datos ahí, solo falta encontrarlos. Solo que la gente, me arriesgaría a decir que el 90% de la gente no sabe dónde está. Y eso lo hacen muchos gobiernos en todo el mundo. El gobierno de El Salvador también, por ejemplo, con algo de la criminalidad, eh, siempre publican datos como el homicidio, pero los demás datos con respecto al crimen no los publican, o sea, en público, valga la redundancia, así como herramienta de propaganda, sino que los publican bajo la mesa y no mucha gente sabe dónde encontrarlo o no mucha gente primero no saben dónde encontrarlo o tal vez no les interesa del todo. Ahora para continuar con el tema, yo tenía la pregunta, ¿verdad? Y capaz haga un poco de debate que
realmente es una obligación la transparencia, o sea, tiene que ser una obligación legal o una virtud moral, una obligación moral. En mi opinión, realmente creo que ponerlo como virtud moral, es verdad que todos deberíamos aspirar a cosas morales, pero no, realmente como creo que dijimos antes que las instituciones son transparentes por obligación legal realmente, porque ninguna institución o ningún gobernante muy pocas veces son transparentes por algo moral, por algo consciente. Y siento que, claro, tenemos múltiples ejemplos, ¿verdad? De gobernantes y países enteros donde gobiernos donde si no se le pone un límite legalmente a lo que deben compartir, se salen con la suya y hacen lo que quieren. Sí, yo también concuerdo con lo que dice mi compañero. Creo que debería de ser una obligación. Deberían de obligar a las instituciones o a los gobiernos a ser transparentes, o por lo menos tratar de serlo y soltar datos oficiales, datos reales, con base, no datos inventados. Creo que se le debería de obligar a las instituciones a tener transparencia de alguna u otra manera. Para mí, debería ser un poquito de ambas, porque aunque una persona tenga la moralidad alta y sepa que ser transparente es bueno, llega a cierto punto donde hasta o sea, hasta la ciudadanía te hace querer dejar de ser tan transparente, porque realmente a la gente nunca se le encuentra el acomodo. Y si empezás a soltar, a ser muy, muy transparente, te van a comenzar a juzgar, y al final uno prefiere hasta ocultar las cosas antes de que, antes de que la gente le esté molestando. Pero también tampoco es no enseñar nada, ser completamente antitransparente. Entonces ahí es donde debería entrar esa obligación legal que por lo menos te haga enseñar lo justo. Y, o sea, que sea un equilibrio entre los dos. Para mí sería ese lo ideal. Ahora, ya que mencionaste eso, realmente hay un término o bueno, algo que se puede pensar a la hora de ser transparente en las instituciones. Puede haber demasiada transparencia en una institución. Como dijiste, o sea, hay veces donde se comparte tanto que puede ser contraproducente, ¿verdad? Porque por lo menos, como dijiste y también como he hablado antes, de que si la gente está lista o preparada para saber, para ejercer su derecho a saber, muchas veces el compartir de más a la gente es contraproducente porque la gente, como dijiste, no se le encuentra la forma de satisfacer las cosas que ellos quieren, ¿verdad? O a veces simplemente buscan problemas porque buscarlos. Por ejemplo, compartir datos que en realidad no les importa hasta que se los comparte, porque no los pidieron, pero ya que los están viendo dicen, wow, miren el mal manejo de tal cosa, o miren lo que están haciendo con nuestro dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay algo como ser demasiado transparente. Se debería ser lo máximo transparente posible, o como dijiste, debería haber un equilibrio. Yo creería que debería ser lo máximo transparente posible. Claro, estamos en una democracia y muchas veces a la hora del sistema de gobierno es un poco, no decir contraintuitivo, sino como que hipócrita con sí mismo, porque, claro, la democracia quiere decir que los, los gobernantes en realidad somos nosotros. Nosotros elegimos el gobierno y tal y tal. Claro, pero cuando nos dan demasiados los poderes ya no tenemos el interés o no estamos preparados para recibir tipo cierta información. La cosa es que cuando se es demasiado transparente, ¿verdad? Rompe un poco el interés de la gente porque, claro, la gente no tiene tanto interés en muchas cosas, pero uno tiene la virtud moral de que es lo más ético posible, ¿verdad? Ser transparente. Sí, yo creo realmente que debería de haber un punto de equilibrio que se pueda llegar. No ser totalmente transparente, pero hacerlo lo suficiente para demostrar datos con base, con fundamentos, datos oficiales.
porque si llegamos a ser realmente totalmente transparente, puede ser algo malo, ya que hay alguna gente con malicia que puede llegar a robar datos, puede llegar al soborno, hacer cosas que no sean de bien actuar, que sean contraproducentes para la sociedad como tal. Creo que tomando ese punto, también habría que ver el tema de si, bueno, en el caso de los gobiernos, de que pueden enseñar tantas cosas que al final aburren a la población. Pues puede ser una estrategia hasta para evadir la vista de todas las cosas que hacen. Comenzar a poner todas las cosas que hagan para que al final la gente se aburra de estar viendo todo lo que hacen y así perder la concentración en lo que realmente están haciendo. Creo que eso sería una buena forma de mantener a la gente cansada y así hacer bueno, lo que quieran hacer sin que estén con la presión de la gente encima. Claro, y de hecho eso, gobiernos como, o sea, eso es una técnica pues que hacen los gobiernos realmente, publicar todo y no decirte en qué enfocarte realmente. Si tienes que enfocarte en algo en específico o no, simplemente cumplen la cuota de transparencia y dicen, sí, aquí está todo, si tienes algún problema, investigalo por tu cuenta. Y claro, ningún gobierno va a querer exponer sus errores por ellos propios, por ellos mismos. Ningún gobierno va a querer decir, fíjense en este dato que este es el que les interesa. Porque, claro, así no funciona, ¿verdad? No mucha gente hace eso. Ahora, ustedes dos hablaban de que hay que buscar un equilibrio. Eh, Tal vez podrían decir algún ejemplo ¿verdad? El buscar un equilibrio significa que hay situaciones donde no hay que ser transparente. ¿Qué situaciones podrían ser? O no necesariamente específicamente, pero en general, ¿qué situaciones donde un gobierno, por ejemplo, no debería revelar información? Bueno, yo considero que uno de los puntos de equilibrio puede soltar datos de la institución como tal, más no datos personales de los que trabajan en la institución, porque eso puede afectar a la persona. Si sueltan datos de ellos, puede comprometer a su familia o a sus allegados. Lo puede afectar de manera que lo ataquen a él como persona y no a la institución. Sí, también hay que ver que no se puede enseñar cosas que comprometan a la seguridad nacional, a la seguridad de un país, o que cosas que pongan en peligro investigaciones que se van a hacer. Por ejemplo, no se puede enseñar técnicas militares, por ejemplo, porque no se sabe cómo pueden reaccionar los países vecinos o lo que pueda pasar a consecuencia de enseñar los planes que se tiene militarmente. O tampoco las relaciones que se tienen con otros países. Eso puede afectar tanto económica como de muchas maneras. Bueno, realmente cuando de, a la hora de hablar de este equilibrio de la transparencia, ¿verdad? Es verdad que demasiada información, demasiada transparencia, puede que hay desventajas, por lo menos el que poníamos antes era la privacidad de las personas y como la han estado exponiendo últimamente. Sin embargo, muchas veces se es injusto o no medimos con la misma vara la forma de ser transparente. Y pongo un dato, ¿verdad? Por lo menos como decían antes, a la hora de las instituciones militares no se comparte absolutamente nada. Se comparte quizás el presupuesto asignado y ya está. Y no se comparte ni quiénes forman los militares o a veces solo se comparte quiénes están a cargo, pero no se comparte la estructura ni nada. Y claro, esto es por razones nacionales, pero esto como que invalida un poco la ética en general que debemos de ser transparentes, de ser honestos, de darle cuenta a la gente. Y realmente esto siempre va a depender de qué exige la gente. Ahora,
a lo que quería llegar, ¿verdad? Es que la privacidad en las instituciones. Nosotros tenemos muchas maneras de... Las instituciones tienen muchas maneras, perdón, de violar la privacidad o de protegerla. Por lo menos en los militares la protegen. eh, en cosas como hospitales muchas veces se protege o no se protege cuando debería protegerse también, porque en hospitales creo que el área de la salud es una de las que más sufre que cuando se es transparente, una de las que más sufre, porque hay mucha gente que, claro, solo está cumpliendo su trabajo y no necesita tener no necesita tener los ojos del público encima. Muchas malpracticidades, muchos errores médicos o incluso gente, eh, muchas veces también cuando se es transparente se tiene que reportar en qué cosas la gente va a los hospitales, a qué voy yo al hospital, incluso a veces con reportes médicos muy detallados que pueden llegar a ser muy privados. Y entonces ahí llega el dilema ético de que si se tiene que hacer o si no se tiene que ser menos transparente. También tenemos cosas como si se es transparente con los arrestos o gente que está presa o las cosas que hicieron, ¿verdad? Por ejemplo, con los arrestos, el ser transparente implica tener un juez antes del juez mismo, que el público. Y, y por lo menos eso violenta un poco la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental de todos nosotros. Y también hay muchas veces que no va con la misma vara esta transparencia, porque por lo menos aquí en este país, por lo menos no hay manera de saber los nombres de muchos de los, por lo menos con lo de los presos romagueros, del CICOT y ese tipo de cosas, no se saben mucho de los datos de la gente que está presa. Y son cosas que deberían saberse porque, claro, en mi opinión son gente que ya está, o por lo menos de la gente que está sentenciada ya, debería saberse porque el estar preso implica una pérdida de derechos como tal. Y ese derecho a la privacidad debería hasta cierto punto violentado, entre grandes comillas, porque, claro, no, ya está preso, ¿verdad? No debería tener tanto ese lujo y la gente debería saber a quiénes con sus impuestos están teniendo en una prisión. Pero claro, en un país como este también eso es contraproducente porque, como muchos sabemos, polémicamente en este plan de mantener a todas las magas fuera, se arrestó a mucha gente inocente. Y claro, el saber públicamente qué gente está ahí o qué gente no está ahí, pues no es algo que a ellos les interese mucho que la gente sepa porque vienen protestas, vienen todo y claro, están violentando derechos de gente que realmente no hizo nada. Bueno, con respecto a lo dicho por mi compañero, en el término de la salud, yo no concuerdo. Yo creo que la salud, los médicos o el sistema de salud de los países debería de ser de los más transparentes, lo más transparente posible siempre, ya que cómo vas a ocultar datos de salud de las personas. Por ejemplo, con el COVID, que se ocultaron datos de cuántos muertos hubieron realmente. Eso no se le puede ocultar a la población y entiendo que sea con el afán de protegerlo y de no alterarlo o meterlo en miedo, pero creo que eso es inmoral. No se debería de ocultar los datos de cifras reales de cuántas personas murieron por una crisis de salud. Por eso pienso de que el sistema de salud, por lo menos, debería de tratar o ser lo más transparente posible. Sí, hablando del tema de la salud y tocando este tema del COVID, por lo menos en Nicaragua era totalmente absurdo este tema, ya que no querían aceptar que el COVID había entrado al país. Por lo tanto, enterraban a la gente en la madrugada para evadir todo el tema de la eficiencia que tenía el país de cara al virus. Y lo peor de todo es que si alguien moría realmente de COVID, decían que era una gripe atípica, lo cual era absurdo. Todo el mundo sabía que era COVID, pero el gobierno estaba afanado en no aceptarlo. Y esto viene al tema de que solo por no
dejarse ver la deficiencia que tenía el país, no querían ser transparentes en ese tema. Y hablando del tema del SECOT, yo no estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero. Para mí que realmente a la gente no le debería importar quién está preso y quién no. Se sabe que son mareros y que es suficiente con eso. ¿Para qué quieren tener más información de lo que está pasando ahí dentro si no va a favorecer ni a... O sea, no cambia nada saber la gente que está ahí adentro. El tema de saber... O sea, está bien saber cuánto hay, pero ya saber exactamente quién está ahí y quién no, creo que es irrelevante. Creo que tocando ese tema del SECOT, estoy en total desacuerdo con mi compañero y con lo que acaba de decir, ya que creo que se deberían de dar datos oficiales de quiénes están y cómo los capturaron, ya que, o sea, con esto del régimen de excepción, agarran a cualquiera, seas marero o no, hayas pertenecido a una pandilla o no, si te miran sospechoso, te agarran y te llevan. ¿Y cómo va a ocultar esos datos? O sea, estás teniendo civiles, personas normales, encarcelados simplemente porque no le agradaste a un policía o a alguien del poder. Por eso creo que se deberían de soltar esos datos y eso es prácticamente imposible porque hay miles de encarcelados que están literalmente desaparecidos, que su familia no sabe nada de ellos, que no lo encuentran, que lo buscan desde ese tiempo. Y por eso pienso que se deberían de soltar esos datos reales. Claro, hay presos que ni siquiera sus familias saben que están ahí. Precisamente por eso también decía, porque no, tipo, yo puedo desaparecer el día de mañana y se van a dar cuenta hasta 3 meses de que estoy preso. Y cuando se den cuenta que estoy preso, tampoco van a saber ni mi estado en prisión ni nada. No es humanizar a los criminales, no es darles lujo, simplemente dar, ser con la misma vara lo que se mide todo. Y también realmente es por ya, sí, un tema de humanizarlo o no, es un tema también de seguridad, porque el hecho de saber quién está preso, eh, claro, en este contexto de las maras, se sabe, ¿verdad?, que muchas de las familias mareras, muchas de las familias de algún marero eran cómplices, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Claro, no todo el mundo hace acciones porque las quiere hacer, algunos eran obligados. Sin embargo, crímenes son crímenes y pues el saber que, el saber, o sea, prefieren respetar la privacidad de una familia que tuvo un marero a que informarle a la gente que esa familia tuvo un marero. Porque claro, yo voy a ser honesto, yo no me relacionaría mucho con una familia que sé que sus filas tuvo alguien que cometía crímenes atroces y probablemente que ellos también lo sabían y no hacían nada al respecto. Es verdad que muchas familias y en general todo el país estaba obligado porque era un sistema casi corrupto y repugnante hasta la raíz, donde no se hacía nada, no había justicia. Pero viendo cómo está la situación ahora, se nota que se podía hacer algo desde antes y todo eso empieza desde el núcleo familiar, de saber, de no aceptar a alguien así, de no aceptar a un criminal en la familia, por lo cual muchas veces se hacía, muchas veces no se les decía nada, muchas veces un criminal era incluso hasta glorificado en la misma familia por traer dinero de fuentes ilegales, pero bueno, se hacía. Y en el tema de la salud, es verdad, en nuestro queridísimo gobierno de Nicaragua se escondía las cifras, sin embargo, yo vengo con un dilema, ¿verdad? Realmente no servía saber si estaba muriendo gente o no, porque yo voy a ser honesto, el saber que se estaba muriendo más gente más bien me causaba pánico, más que reconfrontarme. Es verdad que no se hacía por el hecho de no exponer lo deficiente que era el sistema de salud, no por lo que acabo de decir. Pero se podría decir que en un sistema de salud bueno y aún así lo escondan, realmente vale la pena poner tanto esos datos para causar preocupación a la población en algo que podría ser contraproducente. Pero es que no era un tema de no causar pánico, sino era un tema de dejar ver a la gente la realidad que estaba pasando, no solo el país, sino el mundo.
sea, el tema de ocultar toda esa muerte era hacer ver que en Nicaragua no estaba pasando nada, lo cual no era verdad. Tenía que saber esos datos para ver el problema en el que estaba metido y de ahí tomar las precauciones necesarias. O sea, se pudieron haber ahorrado mucho más muertes sabiendo que había un peligro inminente y que se hubiera hecho algo. Claro, pero a lo que quiero llegar, o sea, yo sé que no se escondió por esas razones, se escondió para esconder la deficiencia del sistema de salud. Sin embargo, a lo que yo quiero llegar es qué tan, realmente qué tanto daño causó eso. Porque si bien nos acordamos, es verdad que mucha gente estaba muriendo y quizás se podría haber ahorrado más muertes. Sin embargo, el hecho de que no hubo cuarentena o cosas así implicó que el país no se paralizó, o por lo menos no se paralizó hasta donde la situación era muy grave. Porque que yo me acuerde, había mucha gente que todavía había sus trabajos, que la cuarentena era autoimpuesta. Sin embargo, cosas como la economía o la actividad en sí del país en las etapas tempranas de la pandemia y en las etapas finales, no, ya que el gobierno tenía ese lema de no decir que no pasaba nada, realmente mucha gente se lo creyó. Era muy común ver gente de fiesta y todo, o sea, era incluso hasta meme ver gente de fiesta que no, y no les pasaba nada, y la gente que se quedaba en casa era la que más se enfermaba por alguna razón. Pero, tipo, no, o sea, qué realmente tanto beneficio habría sido que hubiésemos tenido un dato y cosas así y una cuarentena impuesta, cuando en la realidad vimos que, pues, igualmente, con o sin datos, se murió un promedio de gente un montón en varios países. Igual durante la pandemia, pues sin esos datos el país siguió avanzando, o sea, no se quedó, no avanzando obviamente tecnológicamente, sino que me refiero que avanzando en temas de que no se paralizó, no se quedó ahí. Bueno, siguiendo con lo antes mencionado, yo sigo en desacuerdo y estoy de acuerdo con Fernando, que creo que lo mejor siempre fue soltar los datos reales, pero ellos no lo hicieron porque iban a demostrar que su sistema de salud es muy deficiente y que no tenían la forma de controlar la... la... Puta, loco. Bueno, sí, con respecto a lo que acaba de decir Rodrigo, yo estoy en desacuerdo y estoy de acuerdo con Fernando. Creo que se debieron soltar los datos reales sobre la muerte o los pacientes que tenían, pero no lo hicieron porque iba a mostrar lo eficiente que era su sistema de salud y cómo iba también a mostrar cómo el país, cómo el gobierno no podía controlar la situación de la pandemia. Por ejemplo, a mí la verdad me afectó de manera porque hubieron varios conocidos o cercanos, algunas personas cercanas que fallecieron y que simplemente el gobierno no dio los datos o decía que se habían muerto de una gripe, cosa que era mentira. O que también decían que se está recuperando, ya está mejor. Y a los 2 días fallecía la persona. Y eso no se puede hacer, algo que afecta a todo el mundo. Por lo menos a mí me golpeó de esa manera y no es algo agradable de recordar. Bueno, y para concluir el tema, ¿verdad? Bueno, creo que quedamos en un punto medio, ¿verdad? Así como la conclusión en sí, que la transparencia tiene que ser algo equilibrada. No se tiene que ser ni muy demasiado transparente porque realmente hemos visto muchos contras en eso. Sí es verdad que se sigue una virtud moral, como por así decirlo, pero ¿de qué sirve tener una virtud moral si realmente no hay tanto beneficio para hacerlo? Y estamos hablando de muchos miles de vidas de personas que no se benefician por ser así. Entonces yo creo que lo más moral es ser equilibrado. Ahora, uno de los temas que más tratamos fue la privacidad. Creo que a la hora de tener, para un futuro, ¿verdad? Las instituciones deberían, se tiene que tener una vara, no se tiene que tener una vara fija en qué se revela, sino que se tiene que ver en qué beneficia revelar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque como hablábamos
de cosas como obras públicas, instituciones de hospitales, prisiones. Hay personas donde realmente violentar su privacidad no beneficia nada ni a la persona ni a la población. Como el tema como las instituciones de salud, por ejemplo, no sé, no hay mucho por qué saber qué persona trabaja ahí o qué hace, porque realmente hay mucha gente que prefiere su privacidad y hacer su trabajo modestamente, sin tantos focos del público. Entonces, creo que en base a eso, la privacidad debería ser algo que se tiene que tener con lupa y se debería ver sus pros y sus contras de qué cosas revelar y qué no cosas revelar. Y precisamente puede ser la transparencia equilibrada. No hay que revelar demasiado ni hay que revelar muy poco, sino hay que saber qué y no qué revelar. Bueno, y la otra, a la que llegamos a la otra conclusión, es que se debería de enseñar de transparencia desde el colegio, desde pequeño, y dar como ejemplo a la institución, que ellos vayan enseñando sobre la transparencia para que así, cuando lleguen a mayores, tengan un conocimiento y tal vez puedan hacer un cambio con el gobierno, apoyar a ser más transparentes y aspirar a eso, aspirar a mejorar en cuanto a ética y transparencia como sociedad. Y bueno, creo que con eso podemos concluir el día de hoy el podcast. Muchas gracias por escucharnos y eso sería todo. Gracias. Gracias.